Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy y les dije que a partir de esta semana, de hoy, del capítulo 9 que vamos a comenzar, vamos a dar primero una introducción, pero es muy importante que pongamos mucha atención a este capítulo porque si analizáramos toda la Biblia y consideráramos que el capítulo, 10 capítulos, consideramos los 10 mejores capítulos que hay en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y escogiéramos los 10, el capítulo 9 de Daniel, les puedo asegurar que sería el primero, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué la relevancia y por qué les digo esto. Y si habláramos de un capítulo en particular de toda la Biblia, independiente, el primero sí sería el capítulo 4 de Génesis, cuando Dios pone a cada quien en su lugar, a Satanás en su lugar para hacer lo malo, a Adán para ponerse a trabajar, ¿verdad? Y a Eva para esperar a la simiente que tendría que venir, que es nuestro Señor Jesucristo, dándole el privilegio de ella, darle la parte espiritual que corresponde al hombre como ser humano, porque ella es la espiritual, ella no pecó a Dios, el que pecó fue Adán, porque Dios le dijo a Adán directamente, antes de que Eva estuviera en escena, le dijo: de ese árbol que está en el centro del huerto no vas a comer, el día que comas vas a morir. Adán se lo debió haber dicho a Eva, si Eva no comprendió, no lo entendió, es Eva la que no obedece a Adán, pero Adán al comer el fruto sí desobedece a Dios, él es el que desobedece directamente a Dios. Por eso Dios le dijo: te pones a chambear, te pones a trabajar, te pones a laborar para mantener a tu familia, a tu esposa y a tus hijos, y a Eva ponte. Entonces, después de ese capítulo, como primero, el segundo serían los capítulos de Daniel, el capítulo 9, ¿sí? Y en tercer lugar el 10, porque son los más pesados que tenemos. Pero bien, este capítulo nos revela las dos situaciones más importantes para el cristianismo, ¿sí? Olvídense de la alabanza tiene que salir del corazón, ¿sí? Pero los dos puntos más primordiales del cristiano es la oración y la profecía. Si no hay palabra en ti de Dios, si no hay oración, como cristiano, te voy a decir una cosa: no sirves, estás destinado al fuego eterno. El cristiano tiene que estar en oración para que se le revelen ciertas cosas. El Espíritu Santo es el que nos revela las grandes cosas que quiere Cristo. Él vino, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, dejó su ministerio, pero su ministerio no lo alcanzaban a comprender aquellos 12 hombres, 11 al final. Sin embargo, dijo que necesitaba que Él se fuera para que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, el que nos daría sabiduría, y Él es el que está con nosotros, y Él es el que nos da sabiduría, Él es el que nos da entendimiento. ¿Y cómo nos va a dar entendimiento? Si le damos entrada por medio de las oraciones, por medio de la oración. Si no hacemos la oración adecuada, también eso es muy importante, la oración adecuada. Ayer en el segmento que tuvimos en la noche, los invito si quieren para que lo vuelvan a recapitular, ¿sí? Decíamos que Dios tiene un sistema de oración, en el capítulo 25 de Mateo, dice: si traes tu ofrenda, tu petición, tu diezmo, tu primicia, al altar me lo traes, y te acuerdas que estás enojado con tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, que tú no sabes a lo mejor qué es, deja tu ofrenda ahí. Ve y arréglate con tu hermano, y después de que te hayas arreglado con tu hermano, vienes, tomas tu ofrenda, tu diezmo, tu primicia,
tu petición y me la entregas y solamente así te la voy a recibir. De otra manera, no te la voy a recibir. Entonces, Dios tiene también sus métodos. Los invito para que chequen el mensaje de la noche de ayer. Ahora bien, en primer lugar tenemos la oración de Daniel y después tenemos la profecía. O sea, en la oración pedimos y en la profecía viene la respuesta de Dios, ¿sí? La profecía tenía una Daniel en su oración, también, amados hermanos, tenía una planificación, ¿sí? O sea, Daniel hacía una pregunta para planificar qué es lo que iba a acontecer, ¿sí? Señor, se están cumpliendo los 70 años que tú dijiste por medio de tu profeta Jeremías que íbamos a estar cautivos 70 años. Están a punto de concluir, Señor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que estamos hablando que esta visión la ve Daniel el tercer año del reinado de Belsasar. Y en el tercer año fue cuando los medos y los persas vencieron a estos hombres, a los babilonios. Entonces, en esos días, antes de que se cumplieran los 70 años, Daniel oraba a Dios y dijo: Señor, ya se cumplen los 70 años. ¿Qué va a pasar con tu pueblo? ¿Qué nos va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces es cuando le viene la respuesta, que se la trae el ángel de Jehová, que le dice a Gabriel: enséñale a este hombre lo que ha de venir. Pero la oración tenía una planificación. Hoy en día oramos y decimos: Señor, haz en mí tu voluntad. Dios le dice: ay, mi voluntad ya está resuelta en ti, mi voluntad en ti ya está resuelta. Cuando traje a mi hijo y murió por ti en la cruz del Calvario, desde ahí se resolvió mi voluntad. Háganle caso. Él estuvo 3 años en su ministerio terrenal y después dejé a Pedro para que les llevara mi mensaje. Después, y también dejé a Pablo, y Pablo les dio a ustedes, los gentiles, les dio 13 cartas para que ustedes se supieran desenvolver. Y todavía me preguntan: haz en mí tu voluntad, ¿sí? Y cuando nos dicen qué es lo que debemos de hacer, no lo hacemos, porque eso no me gusta, eso no me conviene, eso no me interesa, eso siento que no me edifica, entonces no es para mí. Ok, está bien, entonces decide. Dejó 9 dones espirituales. ¿Cuál de esos dones espirituales se asemejan a ti? ¿O te asemejas a ellos? ¿O tienes la capacidad para llevar a cabo al menos uno de ellos? Léanlos en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 12. Hay 9 dones espirituales. ¿Cuál de esos estás capacitado para recibir? Y si no estás capacitado para recibir uno de ellos, ¿qué más se te puede hacer? Y también dejó 8 dones ministeriales para desarrollarlos dentro de la iglesia. Y si tampoco de esos ni uno puedes manejar, entonces el infierno lo tienes totalmente asegurado. Porque en los dones ministeriales está el pastorado, está el apostolado, está el profético, están los que hacen los labores en la iglesia, como el limpiar la iglesia, el socorrer al pastor, apoyarlo con ujieres, ¿cómo se llaman los demás, hermana? Los diáconos, ¿sí? Los maestros para las escuelas dominicales. Pero si ninguno de esos sirves para uno de ellos, entonces no sirves para nada. Estás perdiendo tu tiempo. Y estás haciendo perder el tiempo a los demás. Daniel dice: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole, oigan bien, en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Hoy en día quizás no usemos la ceniza encima de nosotros. Tampoco usemos ropa áspera, o sea, ropa negra, no, ropa oscura, no. Pero Dios nos dice, en lugar de eso, dice Dios: tráeme un corazón constricto y humillado,
Es lo que pide el Señor, ¿eh? Pero si nos ponemos a orar como loquitos sin saber lo que estamos pidiendo, hoy pedimos una cosa, mañana pedimos otra, pasado mañana pedimos otra, y ya no sabemos qué es realmente lo que realmente necesitamos. Y cuando Dios nos da lo que realmente necesitamos, lo desechamos porque no fue lo que le pedimos. O sea, nosotros somos más inteligentes que Dios. El Señor dijo en Mateo capítulo 6, versículo 7, y al orar, pongan mucha atención. Al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, es decir, los paganos, que piensan que por su palabrerío serán oídos. Y esa manera de dirigirse a Dios con palabras vanas y constantemente repetidas no constituyen una verdadera oración. Los católicos, vas con el Padre y te confiesas, le confiesas tus pecados, los que puedes confesarle, los que no quieres confesarles, que nadie se entere, eso sí no se los vas a confesar, ¿verdad? Porque así somos, hipócritas. Y cuando termina el Padre dice, bueno, ya, vete al altar y ora, reza 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías y 3 Yo Pecador. Y con eso estás limpiecito. Y ahí vas al altar como sonso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Padre nuestro que estás en el cielo. Ave María, yo pecador, yo pecador, yo pecador. Y ya con eso estamos perdonados. Y ya salimos libres de pecado. Católicos, el mismo pasaje de la Biblia que le estoy dando aquí, de la Biblia que yo leo, la versión evangélica de Casiodoro de Reina, la tienen también en su Biblia. Búsquenla, les voy a repetir el capítulo. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Búsquenlo, y analicen las palabras. En segundo lugar, su oración fue como un acto penoso, doloroso. Fue un periodo de ayuno, de vestirse de luto y sentado sobre cenizas. Daniel no lo hizo por querer quedar bien, sino porque él se sentía angustiado. Señor, vamos a salir de aquí. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Hoy en día salen con que el hermano de oraciones, ¿cómo se llaman? La intercesión, la directiva de intercesión. Y ahí andan los hermanos preguntándote, hermana, ¿tiene usted alguna petición de oración para que oremos por usted? Si se supone que el Espíritu Santo está sobre ti y tú vas a orar por mí, por mi petición hacia Dios, pues tú debes de saber cuál es mi sentir, tú debes de saber mi enfermedad, porque se supone que el pastor te escoge porque estás bien consagrada a Dios y porque el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, ¿qué Espíritu Santo es el que mora en ti? ¿Un espíritu demoníaco que el mismo pastor le da entrada? ¿El mismo pastor acepta? ¿El mismo pastor te ha inducido a ello? Porque en las Sagradas Escrituras, déjenme decirle que ni la alabanza, ni lo de intercesión es un ministerio, No hay en la Biblia registrado el don ministerial de la alabanza ni del cántico de intercesión. Entonces, lo que no está en las Sagradas Escrituras es anatema. ¿Y qué es anatema? Abominación a Dios. ¿Y qué es abominación a Dios? Lo diabólico, lo demoníaco, que ustedes mismos pastores han metido en la iglesia y que la iglesia misma lo acepta y está de acuerdo. Los intercesores de nada sirven, porque Dios, ahorita vamos a llegar a ese punto. Daniel lo hizo como un gesto exterior, sino para revelar la sinceridad de su corazón. Lamentablemente en la actualidad uno ve muchas reuniones de oración con esa actitud interior y espiritual. En tercer lugar, se dirigió al Señor de forma clara, franca y sencilla, y expresó con sinceridad su confesión. Él se dirigía directamente al grano de sus peticiones a Dios. Y amados hermanos, realmente necesitamos este tipo de oración en vez de algunas oraciones largas que escuchamos y que en muchas ocasiones en realidad
no dicen mucho, no dicen nada. Al expresarnos ante Dios, debemos adoptar un ejemplo de Daniel en el carácter directo, en la sinceridad y en el ser concretos y específicos. Tenemos que decirle a Dios concreta y específicamente qué es lo que necesitamos, qué es lo que requerimos. Él ya lo sabe, pero quiere escucharnos también a nosotros. En cuarto lugar, la oración de Daniel fue una petición poderosa y por ello el profeta recibió una respuesta inmediata mientras se encontraba hablando y orando. El ángel Gabriel se le apareció para darle algunas explicaciones y así este hombre recibió respuestas a su oración, tal como dijo el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. O sea, Daniel habló sinceramente qué es lo que estaba pasando. No pidió nada para él. Él simplemente dijo, Señor, tu pueblo, mi pueblo, está a punto de terminar los 70 años de cautiverio. Señor, ¿qué nos va a pasar? Fue honesto, fue sincero. En quinto lugar, su oración fue privada y personal. Daniel no convocó a ninguna reunión, a ninguna persona. Recordemos que cuando él ora por el caso de Nabucodonosor, por el sueño de Nabucodonosor, se reúne con sus amigos, con sus más allegados. Ora para pedirle a Dios que les revele el sueño de Nabucodonosor. Era necesario juntarse en grupo, porque dice las Sagradas Escrituras, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, por una causa, no por una causa de cada quien, es una causa a la que vamos a orar, ¿sí? Yo estaré, yo les responderé. Pero en esta ocasión Daniel oraba solo. Él en su interior se metió a orar única y exclusivamente, él directamente con Dios. Y amados hermanos, es lo que muchas veces nosotros necesitamos, orar íntimamente con Dios. ¿Lo has hecho? ¿O solamente te pones a hablar palabrería vana, vaga, como los católicos, y a la mera hora ni le dices nada a Dios? Y dice Dios, bueno, y ahora ¿qué te... pues a final de cuentas, ¿qué es lo que quieres? Porque de tanto que le dijimos, no le dijimos nada. Y peor aún, a veces hay otras personas que dicen, vamos a orar, repitan lo que yo les voy a decir. Señor, y ahí estamos como borregos, Señor, ten misericordia de mí, acepta mi corazón, es tuyo, o sea, amén, ya con eso. No sea que Dios les oran, porque el mío, el que leo en mi Biblia, me dice que debemos orar de corazón, no de palabra, ni repetitivo, ¿sí? El tiempo se me acabó. Mañana continuamos con un punto que me hace falta de la introducción y comenzamos con el capítulo, con el versículo 1 de este capítulo 9. Soy Juan Carlos Muñoz, que Dios les bendiga. Hasta pronto.